Entonces, buenas noches a todos, sean ustedes bienvenidos a la última clase antes del primer examen del parcial. Les voy a compartir mi pantalla y como recordarán, estamos viendo los organismos internacionales. La clase anterior trató sobre tratados internacionales y hoy nos toca ver la OCDE. Miren, la OCDE inició denominados, espérenme, aquí es la primera, sí. Antes de llamarse OCDE, se llamó OSCE, porque fue inicialmente creada para los países europeos. ¿Por qué inicia este proyecto de la OCDE? Ustedes recordarán, porque creo que ya lo platicamos en la clase aquí cuando vimos la ONU, que prácticamente Estados Unidos ganó la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decir eso? Porque la ONU se instauró o inició sus actividades en Nueva York, ¿no? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial quedan en Washington, se establecieron en Washington. El idioma oficial es el inglés, así se denomina por unos tratados denominados de Bretton Woods. Se establece que el idioma oficial en el mundo va a ser el inglés y la paridad de todas las divisas, todas las monedas, va a ser en relación al dólar. Entonces, bueno, si tiene manchas blancas y negras, da leche y hace mu, pues creo que no hay mucho que pensarle, o sea, es una vaca, ¿no? Si con todas estas coincidencias, que no son ninguna coincidencia, pues yo creo que podemos ya decir, pues, quién ganó la guerra, que fue Estados Unidos, ¿no? Entonces, surge lo que se denominó el Plan Marshall. ¿Alguien de ustedes recuerda qué es el Plan Marshall? ¿Les suena algo? ¿Lo vieron en la escuela alguna vez? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Bueno, miren. Ustedes, yo creo que han visto en algún video que una celebridad, cuando termina el año escolar en Estados Unidos, ya ven que todos se visten con toga y birrete, e invitan a una persona especial, una celebridad. Hay un discurso muy famoso de Steve Jobs, ¿no? Cuando va, me parece, ¿a qué universidad va? Ay. Stanford, creo que va. Si va a Stanford o a Yale, o no sé qué, en una universidad, Harvard. No sé si Stanford o Harvard, una de esas dos, ¿no? Que también va a Oprah. Así que invitan a una persona célebre. Bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, invitan a John Marshall, que pues era un oficial retirado, que era el secretario de Estado en Estados Unidos. Entonces, John Marshall acude y lo que él hace es emitir un discurso en donde dice esto, este es el discurso, miren, si quieren lo leemos. ¿Quién lo lee? Fernando, si quieres léeme el no seas malito, el primer párrafo. Ok. Considerando las necesidades para una puesta en orden de Europa, las pérdidas de vidas humanas, las visibles destrucciones de ciudades, fábricas, minas, ferrocarriles, han sido correctamente estimadas. Pero ha llegado a ser evidente durante el transcurso de los últimos meses que esta destrucción aparente es probablemente menos seria que la dislocación de toda la estructura económica europea. Héctor, ¿me lees el segundo párrafo, por favor? Sí. Es lógico que los Estados Unidos hagan todo lo posible para favorecer la vuelta del mundo a una salud económica normal, sin la cual no puede haber ni estabilidad política ni paz asegurada. Nuestra política no estará dirigida contra ningún país ni doctrina, sino contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el caos. Ok. ¿Qué podemos interpretar de estos dos párrafos, no? Bueno, como les platico, ya lo sabemos, Estados Unidos gana la guerra.
Pero no solamente gana la guerra porque fue muy inteligente, o sea, también gana mucho dinero a través de la guerra. Tanto así que lo que hace es ofrecerle a Europa dinero para la reconstrucción. ¿Qué es esto? Miren, este segundo párrafo. Es lógico que los Estados Unidos hagan todo lo posible para favorecer la vuelta del mundo a una salud económica normal. Es decir, les vamos a prestar dinero para que se reconstruyan, ¿no? Sin la cual no puede haber ni estabilidad política ni paz asegurada. Nuestra política no está dirigida contra ningún país, sino contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el caos. O sea, dejad que los países recién salidos de la guerra vengan a mí. Y esto se le denomina Plan Marshall. A esta política, podemos llamarlo económica, en la que Estados Unidos, bueno, a través del Tratado de Bretton Woods, establecen la creación del Fondo Mundial y del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de crear un nuevo sistema económico. El Banco Mundial, como cualquier banco, va a custodiar el dinero de todos los países del mundo. Su nombre lo define, Banco Mundial. Todos tuvimos, hasta nosotros, tuvimos que aportar una cantidad suficiente para crear un fondo. Siempre que se va a crear algo, siempre lo primero que tienes que hacer es juntar dinero, ¿no? O sea, si nos quisiéramos ir de viaje, pues lo primero, antes de que saber el menú, el hotel al que vamos a llegar, si nos vamos a ir en avión, en camión, en bicicleta, lo primero que tenemos que saber es cuánto vamos a gastar, ¿no? ¿Con qué dinero contamos? Un fondo. Lo mismo ocurre con pues, nuestro sistema económico. Para que pudiéramos crear un sistema económico, primero tuvimos que crear un banco mundial y su hermana gemela que se encargue de pues, de este sistema precisamente, de cuánto entra, cuánto sale, a quién le debe, quién va a hacer los préstamos, cuánto tiempo va a tardar en pagarlos. Todas estas funciones las va a llevar a cabo el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el banco conjunta y el Fondo Monetario administra, dirige, ¿no? Entonces, el Plan Marshall lo que le propone a Europa es que Estados Unidos le va a prestar para la reconstrucción, para que puedan ir creciendo y solventando sus gastos y vuelvan a crecer como estaban antes de la guerra. Entonces, en esta dinámica se crea un organismo internacional denominado OCDE. Déjenme ver quién está participando. Ah, la vacuna rusa. Gracias. También la vacuna rusa tiene efectos adversos. Bueno. Esto es lo que le decía de los que no se le deben aplicar, iban a tener esos efectos adversos. Ahorita lo leo. Muchas gracias. ¿Qué onda, José Martínez? Cuéntame. Disculpe, profesora, yo tengo una duda con respecto al banco. El dinero, por ejemplo, que el Banco Mundial hace a los países, ¿ese dinero sale de Estados Unidos o de un fondo en el que todos los países aportan dinero? No, todos aportamos al Fondo Mundial, al Banco Mundial. De hecho, ya aportamos. Okay. Para que se pudiera crear, necesitamos todos hacer ese fondo, ¿no? Pero le seguimos pagando. Por ejemplo, México, con la deuda externa, con la deuda que tenemos, cada aportación va al Banco Mundial. Nuestro sistema económico en el que vivimos, o sea, hagas de cuenta que desde la tiendita más chiquita, la de la esquina, hasta el Banco Mundial, todos pertenecemos a un mismo sistema económico. Cada vez que compramos y facturamos, o sea, todas las compras que se hacen, digamos, en establecimientos acreditados, ¿no? Donde circula el dinero, no estoy hablando de exactamente los que están en la vía pública, ¿no? ¿Cómo se llaman los que están en la vía pública?
irregulares, ¿no? El comercio tiene un nombre, no es comercio irregular. Informal, ¿no? Informal. Informal, ambular. Ajá. Todo lo que no es comercio informal, todo lo que es comercio formal establecido, entra en el sistema económico. Todo lo demás, lo que no factura, lo que pasa por la aduana sin que se registre, eso está en el otro sistema, que también es muy grande y muy fuerte, ¿no? Pero del sistema del que estamos hablando, nosotros, o sea, como país, México también aportó para la creación del Banco Mundial y seguimos aportando. Todos nuestros pagos de deuda se van al Banco Mundial y quien administra esos pagos es el Fondo Monetario Internacional. O sea, todos nosotros estamos dentro de ese sistema económico. Actualmente no existe un sistema económico paralelo. Se ha pretendido crear. Hay unos países, ¿cómo se llama esta? Pues hagan de cuenta, es Japón, no, China, India, Brasil, los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y la S, ¿cuál es? BRICS. A ver si lo pueden googlear. ¿Cuáles son los Sudáfrica? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica hacen un grupo que se denominan los BRICS. O sea, ¿hacia dónde van los BRICS? Lo que ellos pretenden es crear un sistema económico alterno al que vivimos, ¿no? Al que estamos con el Fondo Monetario Internacional, o sea, el de Estados Unidos. Lo que ellos pretenden ser así como el sistema económico de enfrente, ¿no? Los de la acera de enfrente. Pero imagínense cuántos años de ventaja les lleva el sistema que se creó con Estados Unidos, ¿no? Y cuánto dinero tendrían que aportar para fundar un nuevo sistema económico. Se ha planteado muy seriamente, pero por ejemplo ahorita Brasil, pues ya tiene otro cauce, ¿no? Su economía nuevamente regresa a ser como hacia Estados Unidos, ¿no? Antes con Lula da Silva sí pretendieron salirse de este sistema, ¿no? Pero actualmente con este presidente, ¿cómo se llama el presidente de Brasil? Bolsonaro, ¿no? Con Jair Bolsonaro, no, Jair Bolsonaro ya no quiere salirse del sistema, ya él está con Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay un grupo de países, por ejemplo, Brasil, pues ya muchas gracias por participar, ¿no? Pero Rusia, India, China y Sudáfrica sí continúan en este proyecto de crear un sistema económico alterno. Pero quién sabe si lo logren. O sea, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor China tiene la solvencia para crear un sistema económico paralelo sin necesidad de los otros, más que un apoyo más moral, podríamos llamarlo así, ¿no? Pero al día de hoy, así cerrando caja, todavía no existe. Todavía no existe un sistema económico paralelo. ¿Existirá? No sabemos, puede ser. Yo pienso que sí, que ya no debe de tardar, yo creo que unos 5 años más, pero al día de hoy no existe. Y Brasil ya se salió de ese proyecto. Bueno, entonces, regresando a 1961, se crea la OCDE. Primero, en el 47, se crea la OSCE, ¿no? Como habíamos dicho. Primero se crea la OSCE, Organización de, miren, Estados Unidos crea la Organización Europea para la Cooperación Económica, ¿no? Eso es lo que significa OSCE. Pero después, en 1961, una vez que se crea la OSCE, al primer país que le prestan dinero es a Francia. Es el primero al que le prestan. Para 20 años o menos, ¿no? De 1947 a 1961, Francia liquida su deuda. Termina de pagar. Y así muchos países terminan de pagar su deuda.
Entonces llegan al punto en que dicen, ¿qué hacemos con este organismo que se creó para mejorar nuestra calidad de vida? Porque se me pasó también explicarles esa parte, ¿no? La OSCE se creó porque como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial iban a prestar el dinero, se hizo necesario crear otro organismo que hiciera las veces como de un órgano de control. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Pues para que se crearan políticas que incrementaran la calidad de vida de los ciudadanos donde estaban esos países, ¿no? O sea, aquí sería importante distinguir qué es nivel de vida y qué es la calidad de vida, ¿no? ¿Ustedes, alguien sabe qué es nivel de vida y qué es calidad de vida? ¿O cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Nadie? Bueno, miren. Tú, Héctor, ¿no? Tú dices que no. Ok, gracias. Cuando hablamos del nivel de vida, estamos haciendo referencia a la economía. O sea, si alguien dice, yo tengo un nivel de vida muy alto, es que gasta mucho dinero, ¿no? Y si hablamos de calidad de vida, es de la capacidad de disfrutar ese dinero. ¿Por qué? Porque no es lo mismo gastar mucho que disfrutar la situación económica en la que te encuentras. Y para tener una buena calidad de vida, está demostrado que no es necesario tener mucho, sino saber gastarlo bien en educación, salud, medio ambiente, políticas públicas, ¿no? Es decir, buscar todas estas disciplinas que hacen que los ciudadanos de un país puedan tener una mejor calidad de vida. Busquen el bienestar económico y social, que es esto, ¿no? De las personas alrededor del mundo. Ese propósito es el que tiene la OCDE y para lo que fue creada. Es decir, es un organismo internacional que busca incrementar la calidad de vida de los ciudadanos de los países que forman parte de esta organización. ¿Sí? Tiene 2 idiomas oficiales, el inglés y el francés. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el primer país al que le prestaron dinero? Que fue a Francia, ¿no? Por ese motivo, su sede se encuentra en París. Es esta, la que estamos viendo, es la OCDE, ¿no? Está financiada por los países miembros y sus contribuciones están basadas en una fórmula relacionada o directamente relacionada con el PIB de cada país miembro. El que mayor aportaciones hace es Estados Unidos, quien más o menos aporta el 25% del presupuesto total, seguido por Japón. Los países pueden dar contribuciones para aquellos que no están trabajando conjuntamente o que no pertenecen a la organización. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, primero, alcanzar el grado más alto posible de crecimiento económico y de empleo de sus países miembros, manteniendo estabilidad financiera. ¿Qué significa esto? El grado más alto posible de crecimiento económico. ¿A qué les hace alusión ese principio? ¿Qué países pertenecen a ella? Si el propósito de una organización es alcanzar el grado más alto posible de crecimiento económico, ¿quiénes creen que pertenezcan a esa asociación? ¿Los países qué? ¿En desarrollo? No. No, los primermundistas, los que tienen más dinero. Los más ricos, exactamente. Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón. Exactamente. Rusia, o sea, no sé. por esta situación, la OCDE es denominada el Club de los Ricos. ¿Por qué? Porque busca alcanzar el grado más alto posible de crecimiento económico. Es decir, solamente si eres rico puedes pertenecer a esta organización. Los países pobres pues ni se asoman porque tienen otros problemas. Elevar el nivel de vida de la población, contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria.
y en general contribuir a la expansión económica tanto de los países miembros como de los que no lo son, ¿sí? Podríamos decir que es una especie como de lobby de países ricos, la OCDE. Solamente aquellos que tienen un alto grado de competencia económica o de nivel económico pueden pertenecer a esta organización, porque su principal objetivo es alcanzar el grado más alto posible de crecimiento económico. Pero no solamente basta con ser ricos, sino que hay que tener una muy buena calidad de vida. Ese es el propósito de la organización. Ahora, la pregunta que yo les hago. ¿Ustedes creen que México pertenece o no pertenece a la OCDE? ¿Estamos considerados entre los más ricos o no? ¿O somos un país pobre? ¿Quién da más? Creo que sí estamos considerados, ¿no, maestro? Pues sí estamos, pero somos pobres. ¿Alguien más? Pues sí estamos, claro que estamos. Miren, países miembros. Primero empezaron, me voy a bajar esto. Primero empezaron, pues sí, obviamente los europeos, ¿no? Bueno, antes empezaron los europeos. En 1961, que se termina de pagar, se van integrando cada vez más. Es Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, En 1994, México nos integramos a la OCDE en el gobierno del presidente Zedillo, Ernesto Zedillo Ponce de León. México se integra a esta organización y formamos parte del grupo de países más rico del mundo. ¿Sí, diga? ¿Qué pasó, Héctor? Tú coméntame. ¿No sería como un poco contradictorio porque fue el momento en que tuvimos la peor crisis económica de los últimos tiempos? Sí, pero para ¿O no poder... tomaron en cuenta ese factor? No, al revés, mira. Cuando México entra a esta etapa neoliberalista, ocurre un fenómeno. Antes de Carlos Salinas de Gortari, ya ven que existe una lista de Forbes. Todos saben que hay una lista de Forbes de la revista Forbes, donde cada año se publican los hombres más ricos del mundo. ¿Sí? Bueno. Antes de Carlos Salinas de Gortari, el mexicano más rico de Forbes eran los Sada, la familia Sada de Monterrey. Y no aparecían en los primeros lugares. Aparecía como por el 19, 20, hasta el 25, ¿no? A veces era el 19, a veces el 20, a veces bajaba hasta el 25. O sea, México no destacaba entre los que tenía la gente más rica del mundo. A partir de que llega Carlos Salinas de Gortari y empieza a vender las paraestatales a los ricos, bueno, a sus amigos, gente que tenía una riqueza mediana y a la que le venden las paraestatales, por ejemplo, Carlos Slim, ¿no? Les vendieron los bancos, o sea, gente que no era banquera, que no eran banqueros porque para ser banquero, pues es toda una vida, ¿no? No es de que, ay, pues véndame 2 bancos y ahorita se los pago, no. Ser banquero implica prácticamente una forma de vida, ¿no? Entonces, Carlos Salinas, pues empieza a vender las empresas del Estado, se las empieza a vender a sus amigos y crea un boom de ricos, ¿no? Un pool de gente rica. Entre ellos, bueno, pues ya sabemos, Carlos Slim, que es el que más destaca. ¿Y cómo serán las cosas que empiezan a figurar en la lista de Forbes? ¿No? Gente que nunca en su vida había pertenecido a esta clase tan alta, ¿no? De repente se empiezan a formar y empiezan a destacar en esa lista. Entonces, tú dices, bueno, qué contradictorio que vino una crisis, que será tu pregunta. ¿Por qué justamente cuando viene esta crisis, México entra a la OCDE? Parecería una contradicción, pero fíjate ahorita, por ejemplo, que estamos pasando esta crisis, ¿qué ha pasado? Que se polarizó la economía.
Y los ricos están siendo muchísimo más ricos, ¿no? Y los pobres, pues si antes eran pobres, ahora son mucho más pobres y más gente se pasó de aquel lado, ¿no? O nos pasamos, diría el otro, ¿no? A lo mejor antes éramos medianamente pobres, pero ahora somos pobres. Lo mismo ocurrió en México en ese momento. La economía se polarizó y la realidad que hoy tenemos es que existen dos Méxicos, ¿no? El macroeconómico con los multimillonarios que nacieron en el neoliberalismo y los demás que somos nosotros, ¿no? Porque si a ti te vienen a platicar que México está entre los países más ricos del mundo, pues te carcajeas. No lo vas a creer. O sea, sí, claro, cómo no, pero yo no tengo ni para comer mañana, ¿no? Ah, sí, papá, pero tú no estás en esa lista. Esa fue la razón por la que pues, parece una paradoja, ¿no? Pero justamente cuando se da esta división económica es cuando México entra a la OCDE, porque los multimillonarios suben su riqueza, mientras todos los demás nos hicimos infinitamente pobres, y estos señores aprovecharon ese momento, fue una oportunidad para ellos. Tan así que pues nos convertimos de un día para otro en un país inmensamente rico. Yo me acuerdo, por esos días leí que cuando se venden las paraestatales es a través de un proceso que se denomina licitación, una convocatoria, ¿no? Se publica una convocatoria a todos los que quieran comprar la paraestatal. Entonces participó una empresa canadiense, ¿no? Y los canadienses se morían de risa de que ellos esperaban recuperar el costo de inversión en 20 años de Telmex. Y con su propuesta económica, cuando le adjudican Telmex a Carlos Slim, él recuperó su costo de inversión en 3 años. 3 años, él había recuperado la inversión. Y todo lo demás ha sido ganancias. Entonces, pues imagínate, los canadienses se carcajeaban, decían, es que nosotros imaginamos que era un concurso serio y pusimos un plan de ganancia a 20 años y llega otro y en 3 años obtiene todo su margen de utilidad y más, y nosotros aquí pensando que estábamos en un concurso real, ¿no? Pues no fue. Sí, o sea, ahí había una serie de irregularidades completamente, ¿no? Exactamente. Sí, ¿cómo puede ser que ya en 3 años todos son utilidades? Eso es imposible. Bueno, no en México, ¿no? Bueno, más bien es imposible que tú participes en un concurso con una empresa que piensa ganar a 20 años y tú a 3 años y tú ganes. O sea, así o más vendido, ¿no? Entonces, esa fue nuestra realidad en México. Por eso entramos a la OCDE y a partir de ahí estamos en la lista de los países más ricos del mundo. Pues miren, no sé ahorita, después de la pandemia, pero antes de la pandemia andábamos por el lugar 14 de la economía mundial. Entonces, ahorita ya no sé cómo andemos, pero vamos a suponer, ¿no? Que estemos en el lugar 14. ¿Cuántos países quedamos que pertenecían a la ONU? Creo que 193. 193 países pertenecen a la ONU. Estar en el lugar 14, oye, pues eres rico, ¿no? Pues de 214, pues estás entre los más ricos. Así estamos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que esa riqueza está distribuida de otra manera y no baja. O sea, no hay distribución de la riqueza. Todo se queda en 50 familias. 50 familias que son las dueñas de México. Y cuando hablan que va por México, y pues es que es el México que a ellos les pertenece, que es de ellos, no el de nosotros.
Ahora, ¿cuáles son los compromisos de la OCDE? Promover la utilización eficiente de los recursos económicos, promover el desarrollo de los recursos, fomentar la investigación, favorecer la formación profesional, perseguir políticas diseñadas para lograr el crecimiento económico, la estabilidad financiera, evitar situaciones que pudieran poner en peligro la economía, continuar los esfuerzos para reducir o suprimir los obstáculos al comercio. Sí, es decir, es una organización basada en las formas viables de incrementar la economía de los países miembros, de los países que pertenecen a esta organización. Les digo, o sea, prácticamente es un lobby de ricos y es el ambiente en el que ellos o los países que acuden a esta organización se relacionan, o sea, de rico a rico. Pero también hay países no miembros. O sea, vean quiénes son los no miembros de la OCDE. ¿Se acuerdan que hace rato les hablaba de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Casualmente, los países no miembros son Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica, ¿no? Que muchas veces han sido invitados a participar, pero no quieren formar parte de esta organización. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nadie? ¿No están en clase? ¿Están viendo la tele o qué? Pues por lo mismo, ¿no? De lo que nos mencionó que querían crear su nuevo modelo económico. A ellos no les interesa ingresar a la OCDE porque ellos están pensando en hacer su organización paralela, alterna. ¿Qué onda, Héctor? Pero, por ejemplo, en el caso de China y, por ejemplo, Cuba, yo no lo entiendo, o sea, también es una tontería, pues es el comunismo de abajo de mí para abajo, pero no me aplica para mí, o sea, por ejemplo, los dirigentes ahí tienen ahí concentrada gran cantidad de riqueza y la gente común, pues sí, desgraciadamente, pues también es una distribución injusta. O sea, entonces, es lo mismo, pero con otro nombre. O sea, tú dices que en China, que no entendí, o sea, ¿cómo? Sí, en China también hay una mala distribución de la riqueza, también está concentrada principalmente en el gobierno, pues, militar que tienen. Y Mira, la gran cantidad de la gente no tiene esa calidad de vida ni esa distribución de la riqueza como debería de ser. Y ahorita, pues, es una economía sumamente fuerte, si no es que es la segunda después de Estados Unidos. no, yo creo que es la primera antes que Estados Unidos ya. Porque Estados Unidos tiene una deuda inmensa, una deuda externa, ¿no? Debe mucho. Y China, al contrario, China no debe. Es una economía sólida. Tan lo es que ya pasaron la pandemia, ¿no? Creo que a ellos no les afectó. ¿Qué pasó, Milton? Cuéntame. Yo creo que son muy ricos, pero lo que ahí diferencia es que su calidad de vida, ¿no? Tal vez de alguna manera son más explotados por lo que comenta esto. A lo que entiendo es de que piensan de arriba hacia abajo, pero el presidente y luego los que le siguen, y así sucesivamente, pero en general el país sí considero que está casi todos los chinos, que creo que hasta el más pobre, pues, si se vendiera a México, sería muy rico, la diferencia es la calidad de vida, ¿no? Porque creo que hay muchos trabajos de población. Si alguien entendió lo que dijo Milton, por favor díganme, porque casi no le Casi no se le entendí. escucha, no se te escucha, Milton. Casi no te entendí, Milton. Nada más dijiste, sí somos ricos y ya hasta ahí entendí. Perdón, ¿yo me escucho mejor? A ver, déjame subirle a mi volumen. A ver. Comento que sí, el país sí considero que es muy rico, Ajá. pero a diferencia de lo que comenta, es que tienen tal vez la calidad de vida es diferente, o sea, tal vez porque son tantísima gente y por tanto trabajo, a lo mejor y ahí, o sea, sí son ricos, yo también pudiera considerar que es
el país tal vez más rico, pero su calidad de vida tal vez no es la mejor. Ok. Bueno, por eso no pertenece. Bueno, pues nosotros sí pertenecemos a la OCDE y luego, ¿no? Estamos igual. No, pero bueno, es que allá existen casi fábricas como campo de concentración y es una realidad. Entonces, Y olvídense pues, de los yo no derechos veo ninguna humanos, ¿eh? distribución ahí. Ahí no hay de que te amparas o que tus derechos humanos o... No. Creo que dice que mi conexión a internet es inestable. A ver si no me les voy. Sí, no se le escuchó bien lo último, pero Sí, es que me dijo que mi conexión a internet es inestable. Digo que a ver si no me les voy. ok. Bueno, ustedes con esta información, ¿quién creen que preside la OCDE? Si tuvieran que buscar un Estados presidente Unidos. ¿Mandé? ¿Estados Unidos? ¿Qué país? ¿Qué país Yo creo diría? que sí. ¿De dónde creen, de qué nacionalidad es el gerente general de la OCDE? ¿No? ¿No le atinan? ¿Quién da más? Tú, Milton. ¿De De dónde Estados crees? Unidos, ¿no? Estados Unidos. Milton. ¿No? De China. ¿De dónde? ¿De China? Bueno, ya no Yo los ya voy sé, a... pero mejor diga usted. Ahorita se los digo. Aquí lo debo de tener. Uy, ya me... Ah, ahí está, ya me pasé. ¡Tarán! Mexicano. José Ángel Gurría, licenciado en Economía, es mexicano, licenciado en Economía por la UNAM, maestría en Economía por la Universidad de Leeds, en Reino Unido. Cuando fue el gobierno de Ernesto Zedillo, José Ángel Gurría, le dije, o sea, se llama José Ángel, ¿no? Y le pusieron de apodo el ángel de la dependencia, por todos los préstamos que fue a pedir al extranjero. Pero miren, le valió, ¿no? Porque se hizo de muy buenos amigos allá, que logró que lo apoyaran para que presidiera la OCDE. Es un mexicano, o sea, México ha sido el país que ha representado a la OCDE desde junio de 2006. Aparentemente ya no va a seguir siendo él el que presida la organización, ¿eh? Parece como que ya se va, pero al día de hoy, si buscan OCDE, sigue siendo el presidente, el gerente presidente se llama, creo. Secretario general, perdón. Secretario general es el que la dirige, José Ángel Gurría, que es mexicano. Bueno. Ahora, ¿qué hace la OCDE? Busca a través del entorno social beneficiar la economía y el medio ambiente, ¿no? O sea, todo va concatenado, todo va junto. Y estas son las materias en las que hace planteamientos y análisis a los países miembros. Interviene o conoce en materia de administración pública, comercio, educación, impuestos, agricultura, alimentación, desarrollo económico, empleo, industria, asuntos sociales, migración, salud, aquí me equivoqué, desarrollo urbano, rural, energía, medio ambiente, ciencia, tecnología, economía, finanzas y transporte. Cada año la OCDE hace un análisis de cada país miembro. Se llama ese proyecto, ¿cómo se llama? Recomendaciones. Cada año, más o menos por marzo o abril, salen las recomendaciones del año anterior. O sea, ahorita de México va a salir, si no es que a lo mejor ya salió, habría que buscar recomendaciones de la OCDE para México 2021. ¿Y qué consiste? Hagan de cuenta que es como una radiografía
del país, de su situación económica, pero no nada más económica, sino en todas las ramas que acabamos de analizar: salud, tecnología, medio ambiente, gobierno, política, finanzas, todo eso analiza de cada país la OCDE y da recomendaciones para incrementar la calidad de vida de los ciudadanos de los países miembros. Ahora, esas son las directrices: capacitación de capital humano, derechos humanos, desarrollo sostenible, cooperación con comunidades locales. Es decir, influye de muchas maneras en varias materias, ¿no? Tiene por objeto la promoción de inversiones y asentamiento de estas durante un periodo prolongado. Es decir, lo que la OCDE pretende es que los países miembros tengan la tranquilidad y la confianza de que puedan invertir entre ellos mismos para fomentar la riqueza. Ese es el propósito de la OCDE. Ahora, vamos a regresar al caso de México. Yo les pregunto, si México pertenece a la OCDE, si la dirige un mexicano, si cada año recibimos recomendaciones y las llevamos a cabo, porque la reforma energética, la reforma educativa, la reforma financiera, ¿cómo se llama? La reforma hacendaria, todas las reformas que se han implementado en México han sido resultado de este análisis que les comento y de las recomendaciones que surgen de ese análisis. Si México ha seguido la fórmula al pie de la letra, ¿por qué consideran ustedes que no puede haber una sociedad más igualitaria económicamente? ¿Qué pasa? Si hacemos toda la tarea, o sea, hágate cuenta que yo hago dieta, voy al gimnasio, no sé, hago todo para bajar y no bajo de peso. O sea, me meto a un club en donde me dan terapias para bajar. ¿Por qué México no puede incrementar su riqueza? A ver, José. No, bueno, antes quisiera, o sea, ¿me podría aceptar otra vez? Es que voy a cambiar de dispositivo, entonces estoy en sala de espera. Ok. Lo que quieres es que te admita. Perdón, no Sí, te había pero visto. gracias. Y déjeme pensarle tanto, pero para participar bien, déjeme Ok, analizar. perdón. Sí, no, al contrario. Tú, Milton, ¿quieres volver a participar? Sí, ¿me escucho? ¿Sí me Ajá, escucho? más o menos, sí. Me imagino que por la cultura, o sea, la cultura latinoamericana, Ya te fuiste. ¿Quién sabe qué pasó? Se fue. Lo perdimos. Ya regresó. Milton, te perdimos. ya me volví a conectar, perdón. ¿Qué le estoy diciendo si me estoy bien? Ah, la cultura latinoamericana que me imagino también por la tanta corrupción, o sea, no avanzamos por la corrupción, lamentablemente, ahí sí comparto lo que dice el PG, nuestro presidente, ¿no? O sea, son años y años y años de tanta corrupción. Yo también coincido contigo. O sea, es lo mismo que les hacía yo de ejemplo, ¿no? De nada sirve que yo me apunte a un club para bajar de peso, que haga dieta, que vaya al médico. Si al final, pues en la noche me voy a ir a la cocina a cenar mis tortas de milanesa, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que implementemos todas las políticas que vienen del exterior si al final vamos a seguir siendo los mismos corruptos? Es más, se las voy a poner más barata todavía. Los multimillonarios mexicanos no hicieron sus fortunas como es el caso de los multimillonarios de otros países, como, ¿cómo se llama el de Amazon?
Joe Bezos, ¿no? Jeff Bezos. Eso. Jeff Bezos, Steve Jobs, el de Facebook, ¿cómo se llama? Zuckerberg, ¿no? O sea, Mark todos Zuckerberg. estos multimillonarios, ninguno hizo negocios con el gobierno. Ellos traen una carrera muy diferente. Digamos, ellos sí son multimillonarios genuinos, legítimos, ¿no? En cambio, en México tenemos un pool de multimillonarios, pero todos ellos fueron beneficiados por el gobierno, que les vendió sus empresas. Entonces, no es una carrera que empezaron desde abajo y que tuvieron creatividad, supieron cómo vender sus ideas y fueron incrementando su riqueza, ¿no? O sea, son riquezas que tienen distintas orígenes, son diferentes. Los multimillonarios mexicanos lo fueron a partir de hacer contratos con el gobierno, ¿no? Fue cuando se privatizaron las empresas, ¿no? Como Ajá, Slim, exactamente. Azteca. A todos a los que se les vendieron las empresas del Estado, de repente aparecieron multimillonarios en la lista de Forbes o de Forbes, ¿no? Situación muy distinta que es la de, ¿cómo se llama el de Microsoft? Bill Gates, ¿no? Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Estos millonarios que conocemos, que dirigen el mundo, tienen otra forma de haber hecho su riqueza. Entonces, no podríamos compararlos, ¿no? Sí los podemos comparar en cuanto a millones de millones de millones en sus cuentas, ahí sí se parecen. Pero estos surgen a partir de negocios con el Estado y los otros surgen a partir de su creatividad, de su capacidad de tomar decisiones. Entonces, si aquí estamos hablando de que estos multimillonarios surgen a partir de negocios con el Estado, pues ya estamos hablando de corrupción. Desde ahí. O sea, importa desde cómo haces tu riqueza. ¿No? No es lo mismo. No es lo mismo que te la dé tu amigo, digo, te dé la oportunidad de hacerte multimillonario, a que tú seas quien, a partir de tu inteligencia, de tu propiedad intelectual, generes todo el dinero del mundo. Ese es el principal problema. México hizo un pool de multimillonarios que ahora son dueños de México, ¿no? Ahora nosotros pagamos hasta sus impuestos. Ese es el problema. Pertenecemos a una organización internacional de ricos, sí, pero nuestros multimillonarios no hicieron su riqueza desde abajo. O sea, yo les platicaba hace rato, cuando tú eres banquero, pues necesitas que tu papá haya sido banquero y que tu abuelo haya sido banquero, porque llevas toda una tradición, una educación en bancaria, ¿no? Aquí Salinas se puso a venderle los bancos a sus amigos y sus amigos se volvieron locos y al rato tuvimos que rescatarlos con el Fobaproa. Entonces, se hicieron doblemente ricos porque nosotros nos endeudamos para pagarles sus deudas. Y los mexicanos que tenían ya una deuda contraída, como un crédito de un coche, como un crédito hipotecario, como una tarjeta de crédito, tuvimos que vernoslas como pudimos, ¿no? O sea, a los mexicanos de a pie, cuando vino ¿te acuerdas al principio que hablábamos, Héctor, de que dijiste cuando se nos viene la devaluación encima, el error de diciembre, ¿por qué entramos a la OCDE? Pues precisamente porque a los multimillonarios se les rescató, ¿no? Primero se les dieron los bancos, se les dieron las paraestatales, y luego más adelante las quebraron y se les rescató, y entonces ellos nunca perdieron nada. Inclusive, por ejemplo, ahora mismo, cuando ya ven estos tramos carreteros, en el gobierno de Calderón se les dieron concesiones y también en el de Peña Nieto, ¿no?
para tramos carreteros, para que los que utilizamos esa vía, ¿no? La autopista de cuota, paguemos nuestra cuota. Bueno, para que ellos pudieran, ¿cómo podemos decir? Mejorar el camino de la carretera, mejorar la carretera. Hay un banco del estado que se llama Banobras. Banobras les pagó la remodelación del tramo carretero que les concesionaron. ¿Y saben con qué lo están pagando? Con nuestro dinero cada vez que pagamos para pasar por la carretera. O sea, pues así hasta yo soy supermillonaria, ¿no? Si yo tengo un amigo que me da un tramo carretero y me dice que Banobras me va a prestar el dinero para remodelarla y luego la gente que la utiliza me paga y yo le pago a Banobras, pues nunca utilicé mi dinero. Pues claro que son multimillonarios, ¿no? Y luego Salinas le vendió los bancos a gente que no tenía experiencia bancaria, pues los quebraron, se volvieron locos. Imagínense, de un día para otro se volvieron multimillonarios y lejos de mantener esa economía, pues digamos, bien, estable, pues lo quiebran, porque no sabían, no tenían experiencia en manejo de bancos. Entonces, pues esa es nuestra triste realidad. Triste realidad. Uh-huh. Esa es la realidad de México. Entonces, pues sí, cuando yo les pregunto, bueno, ¿por qué si tenemos a 50 familias multimillonarias? ¿Por qué si se les vendieron los bancos? ¿Por qué si pertenecemos a la OCDE? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos amolados todos? ¿Por qué no hay distribución de la riqueza? ¿Por qué? Pues porque todo ha nacido a partir de la corrupción. México es una comedia. Pero trágica, ¿no? Una tragicomedia. Oh, sí, o sea, la verdad, somos una tragicomedia. Bueno, esta situación de que un señor vestido de payaso le diga al presidente de groserías y haya gente que lo apoye, pues es, o sea, ¿en qué nivel nos pone, no? Pues no somos una comedia, yo creo que somos una tragicomedia porque ha costado muchas vidas. O sea, acuérdense también, por ejemplo, que el sexenio pasado con Peña Nieto, se la pasaron inaugurando hospitales. Hospitales que estaban en obra negra y ahí los dejaron. Sí, las fachadas nada más. Hacían fachadas y se iban. Y nos vendían una realidad de que habían construido un hospital y todos aplaudían. Y era el puro cascarón. Entonces, tú en tu lista de obras, ¿no? De logros, tienes que, 1000 hospitales, ¿no? Casi 2 por día. Se inauguraron dos hospitales por día. Y en la realidad no tienes nada. Milton, ¿habías levantado la mano? Sí, le quería comentar ahorita lo que hizo en el gobierno de Peña Nieto, cuando me parece que una vez fui al estado y me tocó a Ecatepec, hicieron una inauguración y un tramo de la carretera a entrar a Ecatepec, habían puesto un montón de iluminación solar y unas canchas que estaban ahí de fútbol, les pusieron pasto sintético y la entrada al estado estaba pues agradable. Y yo en ese entonces iba para allá y dije, hoy por fin arreglaron esto. Y solamente me parece que hubo un evento con el que estaba de gobernador en ese momento y que iba a ir Peña Nieto, y cuando se fue, de verdad, ahí fue cuando quedé impactado porque se acabó el evento y le quitaron el paso a las canchas sintéticas, se llevaron las lámparas solares y quedó todo igual. Y aún así la gente volvió a votar nuevamente por el PRI en ese lugar. Y a mí me dejó en shock y dije, qué barbaridad, ¿cómo es posible? O sea, a la gente sí nos gusta que nos traten a patadas. Fíjense que les voy a pasar un video que me pasaron hace rato de lo fácil que es comprar el voto, ¿eh?
Déjenme, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Ahorita se los paso. ¿Ahí ya está Joshua? ¿Hoy no vino Joshua? Aquí estoy. Sí, ¿por qué ahora no te he oído? Acá estás. Es que últimamente, bueno, es que yo no he investigado sobre esos temas, entonces, Te acabo de pasar el video, pásaselos a tus compañeros, por favor. sí, profesora, se los envío ahorita. Con razón, hoy no te había oído, ¿verdad? Sí, no, no he hablado, profesora. Entonces, pues miren, como yo les platico, bueno, la vida como yo la veo, ¿eh? Pero no es un adoctrinamiento, ustedes tienen que pensar y llegar a sus propias conclusiones. Todo esto tiene una base, todo lo obtuve de la página, de libros, de artículos, ¿no? De mi vida, de mi experiencia, de lo que yo he visto. Pero si quieren profundizar más sobre el tema, adelante. Si quieren conocer más, si piensan que yo no les estoy diciendo la verdad, tienen todo el derecho de pensar diferente. Y está bien, porque por eso es una universidad, por la diversidad de puntos de vista, ¿eh? Qué bueno, ojalá que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Héctor, ¿qué onda? Cuéntame. Pues sí, es que cada quien tiene su propio criterio. Creo que sí, muchos, inclusive con usted, en algunas cosas difiero, en otras estamos muy de acuerdo, pero creo que eso enriquece mucho la clase y, Por bueno, supuesto. la plática en general. Y bueno, respecto, no me encanta, sí me gusta informarme de política, pero no me encanta así como que hablar de, porque sí ya empiezo yo a tomar parte de un lado u otro y entonces como que no, al final no quedas tan bien. Pero creo que inclusive todos los gobiernos, o sea, inclusive hasta en este momento, o sea, hay tanta corrupción, o sea, es triste que inclusive sociólogos llamen que es parte del mexicano, que es parte de nuestra idiosincrasia, el ser corruptos. Entonces es muy triste eso. Y, por ejemplo, ahorita que pues va a ser muy complicadas las elecciones, obviamente por todos lados, ambos bandos van a tratar de hacer trampa, hacer lo que puedan los que están por conservarlo y los que fueron quitados por volver a ganar. Entonces va a ser muy complicado y la verdad es que no hay ni a quién irle, no hay a quién irle, honestamente. O sea, yo ya me dedico a ver los casos en particular de cada persona por la que voy a votar, independientemente de su partido, y conocer su historial y las cosas que ha hecho y qué tranzas también ha hecho. Si no, está muy complicado. Sí, por supuesto, mira, yo creo que no hay seres puros, ¿no? O sea, serían ángeles o estarían en otra vida. Justamente también tenemos otro problema, que para que tú puedas entrar a ese sistema, como está tan descompuesto, pues una persona limpia, honesta, pues nunca va a tener cabida, ¿no? Además, las revoluciones se llevan un tiempo. O sea, no podríamos decir que una revolución se da en 2 días. No se puede. Y menos, imagínense si somos, ¿cuántos millones de mexicanos? 140, 26. 126 millones. 126. Imagínate una revolución para 126 millones de personas. No, pues no se puede. O sea, todo va a ser un proceso, ¿no? Pero lo que sí es importante es que ustedes entiendan cómo se originaron los problemas, ¿no? Si ahorita estamos en un problemón, pues ¿dónde empezó? ¿Y hacia dónde va? Eso es lo que a mí me interesa. No adoctrinarlos, eso es lo de menos, pero tampoco que se sientan abrumados ante tanta información negativa y al día de las elecciones digan, ¿sabes qué? Yo no voto. Eso sí yo lo veo mal, ¿no? Porque entonces no te quejes, le estás dejando la dirección de tu partido a alguien, o sea, a alguien más que no fuiste tú. Y si votaste, pues exígele por el que votaste que cumpla lo que prometió en la campaña.
Eso es para mí lo importante, ¿no? Que no nos vayamos, como dice sector, por un partido, o sea, sino por quién voy a votar y concientizar el voto. Y si empieza a dar la vuelta, decirle, oye, no, en eso no quedamos, ¿no? Y si no funciona, pues patitas a la calle y que venga otro. Ya, o sea, hacer pública los resultados de cada candidato, ¿no? Y analizarlos. O sea, no mantenernos aparte. Eso es lo que yo creo que nuestra obligación como ciudadanos es participar y conocer, informarnos, saber la historia. Y más como universitarios que somos, se supone, gente pensante, ¿no? Y también entender las diferencias, que son muy buenas. Es muy bueno pensar diferente, porque de eso se alimenta la democracia, ¿no? Bueno, entonces regresando a la OCDE, los representantes de los países miembros se reúnen en comités especializados en donde se comparten ideas y se revisan los progresos llevados a cabo en políticas específicas en áreas como la economía, el comercio, la ciencia, el empleo, la educación, mercados financieros. Y hay como aproximadamente 200 comités donde se conforman grupos de trabajo, donde se reúnen expertos para hacer las recomendaciones que les comentaba. ¿Qué más? Cerca de 2,000 personas conforman la Secretaría de la OCDE, la cual se apoya para las actividades de los comités. O sea, se reúne es un equipo multidisciplinario. José Ángel Gurría, también conocido como el Ángel de la Dependencia en nuestro país, que fue secretario de Hacienda, de Cedillo. Hasta diciembre salió con Vicente Fox. Y bueno, pues tiene estas direcciones. Miren, por ejemplo, tiene la de educación, la de la industria, asuntos financieros. Por aquí debe de tener gobierno. Miren, comercio, asuntos económicos, ciencia y tecnología. Porque también tiene directrices en materia de auditorías que realiza el gobierno. La administración pública. Luego, cómo trabaja, recaba la información, la analiza, la discute, toma decisiones, implementa y revisa las medidas, ¿no? Miren, ¿por qué consideran ustedes que es tan importante seguir las directrices de la OCDE? ¿Por qué a México le interesaría, como les decía, por ejemplo, hace rato, ¿no? En más o menos, si ustedes buscan las recomendaciones de la OCDE en 2012, más o menos 2012, se van a dar cuenta que la OCDE recomienda al gobierno de México implementar reformas en materia educativa, energética, ¿qué otras reformas son? Financiera. ¿Se acuerdan las reformas de Peña Nieto? Eran como 7 reformas, ¿no? Bueno, todas esas reformas que se sugirieron se implementaron en nuestras leyes, en nuestra normatividad interna. La pregunta que yo les hago, ¿por qué consideran ustedes que para el gobierno de México era tan importante implementar o integrar a nuestro marco jurídico las reformas propuestas por la OCDE? Marco. No sé, profesora, tendrá que ver que, como, bueno, lo veníamos platicando, estas recomendaciones pues vienen de países ya desarrollados y puede que pues esta recomendación es porque ya ha funcionado, ¿no? Vaya, y ven cierta mejora en México. Eso sería lo ideal, pero no funciona así. Tiene un fin un poco más perverso. Piensen mal, como dicen las abuelitas, piensa mal y acertarás. Pues que sean como carne de cañón, ¿no? De alguna manera que puedan aprovechar al máximo las aportaciones y utilizar, pues no sé, Bueno, el país para beneficiarse. Okay, esa es una, pero
Pero ¿por qué? O sea, podríamos decir que del lado del Fondo Monetario Internacional puede resultar conveniente hacer esa sugerencia para obtener una ventaja de México. Pero México... Por ejemplo, obtener contratos, obtener mano de obra más barata, etcétera, etcétera. Sí, pero ese es del lado del Fondo Monetario Internacional, ¿no? De los inversionistas vienen, pero México, ¿qué obtiene de esa correspondencia, ¿no? Yo te doy y tú me das. México, ¿qué da? ¿Por qué implementa esas reformas? ¿Por qué México le conviene al gobierno de México integrar las reformas a su marco legislativo? ¿Qué obtiene a cambio? Para tener una buena relación y conseguir recursos económicos. ¿Cómo se llaman Yo lo esos veo de esa manera. económicos? Gerardo, ¿cómo se llaman? ¿Sería crédito? ¿O algo así? Préstamos, exactamente. Préstamos. Ahí está. Ya llegamos al punto. El Fondo Monetario Internacional, perdón, la OCDE hace las recomendaciones a México para que venga más inversión extranjera. Ellos nos dan la formulita y nos dicen, haz tu reforma energética, haz tu reforma financiera, haz tu reforma hacendaria, tu reforma educativa, ¿no? La reforma laboral. Y México toma esa receta mágica y hace las reformas a su marco legal. Entonces, cuando el Fondo Monetario Internacional ve que México ya hizo la tarea, nos palomea y nos presta más dinero. ¿Sí me explicó? Como un buro de crédito. Es como, pues cuando tienes no sé, un pariente rico y tú le vas a pedir dinero y te va a decir, úchala, pues sí te presto, pero mira, si tú pusieras a trabajar a tu hijo que es nini y que es bien borracho, o sea, cuando la mamá oye eso, le dan calambres, ¿no? En el corazón, que a mí le digan a mi hijo borracho y nini, no. Pero entonces, en vez de ofenderse México, dice, ay, sí, sí tienes razón. Si tú me prestas dinero, voy a meter a mi hijo a la prepa, que es donde me lo admitan. Pero préstame para meterlo a una prepa de paga, ¿no? Es decir, digamos que México es como quien dice, sí, 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 lo que tú digas, pero préstame dinero, ¿no? Oye, que tienes que modificar tus leyes, tienes que reformarlas. Sí, 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 yo las reformo, pero a cambio, ¿cuánto me vas a prestar, ¿no? Entonces entrábamos en este círculo de hacer la reforma para obtener más préstamos del exterior. Entonces ya era un círculo vicioso. ¿De qué manera podíamos salir de ese círculo? Creo que no haciéndoles caso a su recomendación. ¿Y a cambio qué vamos a obtener? O sea, ¿qué nos va a pasar en consecuencia? Nos van a sacar, pero también no nos van a prestar dinero. No nos van a prestar. Nos van a decir que el mundo se va a acabar. O sea, todo lo que te diría tu tía rica, ¿no? Que te preste dinero, pero te obliga a que tú hagas lo que ella quiere, ¿no? El día que tú le dices, ¿sabes qué, tía? Muchas gracias, pero ya tengo trabajo, ya no necesito que me prestes y te voy a ir pagando lo que me debes. ¿Qué te va a decir tu tía? Te va a ofender. Te va a decir, sí, pues ya no te vuelvo a prestar nada. Ajá. Primero te va a decir, sin mí no eres nada, y lo vas a ver. Pero me vas a venir a tocar la puerta llorando porque ese trabajo no te va a durar. O sea, te va a empezar a decir una serie de cosas que a lo mejor sí, pero tal vez a lo mejor no. ¿Verdad? Si tú ya tienes una carrera, si ya estudiaste, si tienes una vida estable, pues lo más probable es que no te corran de tu trabajo, ¿no? Y si te corren, pues te buscas otro. Pero, pues ahí están las dos perspectivas, ¿no? Si te gusta depender de tu tía, pues lo más probable es que le sigas haciendo caso a todo lo que te diga, con tal de que te siga prestando dinero, ¿no? Y hay quien dice, ¿sabes qué, tía? Pues hasta aquí le paramos, te voy a ir pagando lo que te debo y me voy a buscar un trabajo. Más o menos algo así es lo que acaba de pasar en México. Por eso tenemos tantas, podríamos llamarle amenazas del exterior,
porque vino la pandemia y ya no pedimos prestado, ¿no? Y todo el mundo creyó que se iba a venir el techo encima, ¿no? Que se nos iba a venir México. Y pues, ¿qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. La deuda se ha estado renegociando, ¿no? Y bueno, pues ahorita se hizo la contrarreforma energética. Y otra vez vienen de los países que conforman la OCDE y los que habían invertido y todo, ya nos están diciendo que el mundo se va a acabar, que nos vamos a quedar sin luz, que ya vamos a ser Venezuela, todo lo que nos tienen que decir, ¿no? Pues órale, la vida va a seguir, ¿no? ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Pues no sabemos, pero vamos, pues en otro sentido. Ese es el punto. Déjenme ver el chat. Cubazuela del Norte. Fíjense que no creo, ¿saben por qué? Nunca vamos a poder ser Venezuela ni Cuba por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Ni tampoco Andrés Manuel va a poder ser Chávez, porque Chávez tiene un origen militar. Él fue una persona bélica desde que inició el movimiento, y ustedes busquen a Chávez y lo van a ver siempre con uniforme militar y con armas, cosa distante de lo que ha sido siempre el actual presidente, ¿no? Él no busca las armas, ni busca divorciarse de Estados Unidos jamás, porque no se puede aparte. O sea, ¿cómo te divorcias de tu vecino? Pues todos los días lo vas a tener que ver, ¿no? Entonces, nunca eso. O sea, quien les diga que vamos a hacer Venezuela no tiene ni idea, ni ha estudiado lo que pasa en Venezuela, o sea, México no se puede convertir en Venezuela, simplemente ya no se vayan más lejos por su ubicación geográfica. No es posible divorciarnos de Estados Unidos. Dependemos muchísimo de Estados Unidos, económica, culturalmente, o sea, no, estamos comparando, ¿qué les gusta? Chayotes con ciruelas. O sea, ya no digan peras con manzanas porque las dos son frutas. Estamos comparando una fruta con verduras. O sea, nada que ver, nada que ver. ¿Qué pasó, Milton? Perdón, ya te hice esperar mucho. No, perdón. No, ¿por qué? A ver, pégate más al micrófono porque no te oigo. Perdón, es que luego se me traba y levanto muchas veces la manita. ¿Qué es lo que le iba, o sea, apoyaba lo que usted dijo de que no creo que lleguemos como Cuba ni Venezuela por lo mismo de que estamos cerca de Estados Unidos? Y justamente apenas Andrés Manuel le dijo una frase a Biden que se había dicho con Porfirio Díaz, que tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, porque evidentemente, por muy mal que nos fuera con cualquier presidente, Estados Unidos metería la cuchara luego pues porque es pues literal su vecino, por donde entra casi todo y sale todo. Sí, no, es imposible, o sea, no, ni siquiera igualmente Fidel Castro, ¿no? Que hizo la revolución de Cuba, pues era un militar y toda la vida se vistió como militar. Aquí no se puede, no podemos. Bueno, perdón, Diego, adelante. Yo tengo la duda, profesora, se comentaba que parte de la culpa, bueno, por buscar a un culpable de lo que pasa en Venezuela es de Estados Unidos porque Venezuela no accedía Sí, a muchas cosas que solicitaba Estados Unidos. sí. ¿Es eso cierto? Lo del petróleo, sí, claro. O sea, Ajá, Venezuela porque está es de como los está países por el más fuertes, bloqueo. ¿no? Lo mismo que le pasó a Cuba. O sea, lo que hace Estados Unidos es que prohíbe a los países comercializar con esto. A todos los demás países les dice, no lleven a cabo, o sea, un bloqueo económico. Ni le compran ni le vendan a esos países. No pueden. Entonces, ¿quiénes no le hacen caso a Estados Unidos? Pues Rusia, China, ¿no? La India, o sea, son los que no pertenecen a la OCDE. Con esos son los únicos países con los que puede comercializar. Entonces hay un Y bloqueo. y se supone que por eso apoyaban a la contraparte de Maduro. Sí, claro. ¿Cómo se llamaba este muchacho? El que se autonombró presidente, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama este No, yo flaquito? tampoco me acuerdo. Perdón. Yeah.
Juan Guaidó, Guaidó. Guaidó. Ajá. Juan Guaidó. Sí, claro, lo puso Estados Unidos, pero no ha podido porque, aunque ustedes no lo crean, o sea, nos parece imposible, pero la gente apoya a Maduro. Y hay elecciones y vuelve a ganar. Uno dice, ay, dictador. Pues no, o sea, pues tan así que Guaidó no pega, porque está impuesto. Bueno, también es claro que en Cuba sí hay mucha gente que apoya al régimen y siempre lo va a apoyar, pero porque hay gente que sí se desespera y se sale y huye y pues por eso hasta les pusieron balseros, que también feo, Sí, y se que van se a sale Miami. así desesperada a Miami, ajá. Pues Entonces, porque, mira, ya hicieron Miami así. aquí la gran ventaja que tenemos, por sobre todas las cosas, es que Andrés Manuel, pues será lo que será, pero no te silencia, no te mata. O sea, si opinas diferente, a lo mejor te exhibe en la mañanera, ¿no? Pero sabes que al otro día no te van a matar. Entonces, con otras personas, si tú opinas diferente, pues amanecías muerto, ¿no? Esa es, yo creo que también otra de las En los grandes. 60s, en los 70s, con el PRI, que se Aquí supone que en México, claro, pues con Calderón. de derecho. Acuérdate, no sé si ustedes vieron ese reportaje de un señor que le fue a reclamar a Calderón la muerte de su hijo, se lo gritó en la cara y al mes lo mataron, lo desaparecieron. Leonardo, perdóname, ¿ibas a hablar tú? Sí, de hecho iba a ser sobre lo de Venezuela, porque incluso hasta es muy preocupante que haya gente que afirme que vamos camino a una Venezuela 2.0 y no sé qué más, porque creen que porque AMLO es de izquierda es sinónimo de socialismo, cuando eso es muy erróneo. Hay presidentes de izquierda en Europa que no son socialistas, pero son socialdemócratas. O sea, pues también hasta los mismos venezolanos andan diciendo en todo Latinoamérica que vamos a ser Venezuela sin ningún tipo de argumentación fuerte. O sea, nada más lo dicen por su mero rencor por Maduro y así. Y pues sí, esto sí está muy preocupante, pero igual AMLO no lo veo como un dictador. O sea, es cualquier persona, bueno, cualquier No. presidente de México. No, aquí tú puedes, no les estoy diciendo que un payaso le dice que, bueno, ustedes lo vieron y le dijo pendejo, ¿no? Perdón, pero le dijo eso y pues ahí, o sea, ¿quién lo mandó a matar? Ahí sigue el pinche payaso. También va a estar los que le mentaron la madre en el avión. No sé si se En acuerdan. el avión se lo dijeron ahí a su espalda, porque también fue muy cobarde eso, ¿no? Y ahí siguen, ni siquiera hicieron un reportaje de ellos, ni nadie sabe quiénes eran, ¿no? O sea, los cuates siguen vivitos y coleando. Joshua, ¿querías participar? Sí, profesora, de hecho tenía una duda. Sí. Por ejemplo, nos decía ya se me fue nos decía sobre este cierre económico que tenía Estados Unidos, el bloqueo económico que tenía Estados Unidos a los demás países. Y por ejemplo, ahí entra mi duda, ¿la ONU debería de hacer algo ante esta situación? ¿O es por simple decisión de Estados Unidos Pero al es que evitar mira, comercio con... la ONU está en Nueva York. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están en Washington. O sea, Estados Unidos es el que manda. Está muy claro, ¿no? Por supuesto que la ONU debería de intervenir, pero no interviene. ¿Por qué creen que no interviene? Porque son lo mismo. Está Ahora bajo las Estados Unidos órdenes de... interviene cuando dice que no hay democracia en un país, les declara una guerra para imponer la democracia, según ellos, ¿no? Entonces, pues yo como lo veo es que no nos vamos a poder divorciar de Estados Unidos, ¿eh? O sea, ni se preocupen que nos vamos a volver a Venezuela, ni se preocupen, eso no va a pasar. No puede pasar. Por la cercanía, por la dependencia económica, por todo lo que les debemos, porque por todo, no va a poder ser. Pues, yo no sé, pero Ni se lo que sí emociona. a mí me preocupa es que toma acciones muy tajantes López Obrador,
por ejemplo, las compras que hizo de los medicamentos que para evadir la corrupción, que ya las pasó de las farmacéuticas de siempre a decir, no, ahora va a ser a través de una paraestatal y yo voy a hacer la compra consolidada y pues sí, ahí hay muchas cosas que también están como bastante turbias. Hasta el momento, en mi caso particular, solamente un mes me ha faltado a mi medicamento. Pero yo sé de muchos casos del medicamento más caro, por así decirlo, que yo tengo. Pero yo sí he sabido de casos de gente que ha fallado por esta situación de la compra consolidada. Entonces, creo que también hay que ver esa arista, esas partes. Sí, estoy de acuerdo contigo que ha habido escasez de medicamentos, ¿no? Y que comentabas inclusive que has tenido que ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Está mal, desde luego, que te falte a ti y a cualquier persona medicamentos. Eso está mal. Pero también, por otro lado, pues ya era una cuestión descarada, ¿no? O sea, medicamentos que se compraban muchísimo más caros y esas empresas, pues está probado que pertenecían a políticos. Entonces, lo que se busca es, pues, que se normalicen los precios. Y, por supuesto, en esa revolución, en esa dinámica, pues, lamentablemente ha habido gente que ha perdido, ¿no? Que son los que están en medio, como cuando los papás se divorcian y los niños son los que más sufren. Así estamos nosotros, o sea, el régimen anterior y el régimen actual y nosotros los ciudadanos pues, somos los que estamos en medio. Pero, pues, no sé, o sea, tomó una decisión, a lo mejor no fue la más adecuada, pero él dijo que ya no le quiere seguir comprando a los que antes vendían los medicamentos. Como que oigo a mi gato, pero no lo veo. Vente, vente. Pues sí. Sí, miren, ese es otro punto que también tenemos que ver. No podemos hacer de lado que tenemos un presidente que tiene decisiones polémicas. Es muy, muy, muy polémico, ¿no? Entonces, todo lo que él hace es debatible. Difícilmente estaríamos de acuerdo con él en todo, no creo. No creo porque hace cosas diferentes a como se venían haciendo antes, ¿no? Entonces, si ustedes fueran, no sé si es su caso de vida, pero si ustedes fueran la oveja negra de la familia, pues todo el mundo los estaría cuestionando todo el tiempo. Y yo creo que Andrés Manuel es como la oveja negra de la familia, de los presidentes. Así lo catalogaría yo. A veces la oveja negra es muy bueno, ¿no? Se va por otro camino y pues, se hace rico. Hay veces que no sirve para nada la mugrosa oveja negra, ¿no? Cada oveja negra es diferente. ¿Qué pasó, Gerardo? No, también quiero comentar al respecto, ¿no? De que dicen que López Obrador, que estamos mal y todo eso, pero también como mexicanos, digamos, de los que somos el peldaño más bajo, también podemos saber perfectamente quién era el que mandaba el país y quién actualmente es el que se está quejando más. Entonces, en ese aspecto, yo creo que puede que no sea el mejor presidente, no sé qué, pero sufre, o sea, el que sufra los que tenían el poder antes, hasta me alegra a mí. Bueno, es mi opinión, pero me gusta ver que lloran mucho los de la Coparmex y todo ese tipo de personas que durante años estuvieron haciéndose ricos a consta de, pues, de la gente más pobre, más humilde. Entonces, mi punto de vista es de que no es el mejor, pero mínimo está haciendo algo, creo. Quizás no es la mejor forma, pero creo que sí está cambiando el país. Estamos en ese proceso, ¿eh? Todavía no sabemos en qué va a acabar esto, pero esperemos que vaya para bien. Oigan, ya nos pasamos de la hora, ya. Digo, estamos muy padre aquí todos, pero ya vamos a cerrar. A ver, déjenme ver. ¿Qué nos falta de ver de la OCDE? Creo que ya, ¿no? La Secretaría de Economía mantiene un papel activo. Sí, pues es la que trabaja directamente con la OCDE. Ya, terminamos. Bueno, pues, ¿alguna otra cosa más? ¿Alguna duda? Ya me dio tos. Quedó muy claro. ¿Sí? Qué bueno. Qué bueno, me da gusto. Entonces, primero Dios, el martes
Cuando entren a la plataforma, van a ver el examen. Lo voy a programar de las 8 a las 8:30, ¿vale? Y pues acá nos vemos. Les voy a mandar el mensaje con Joshua, ¿sale? Cuando ya tenga el programa, el examen en la plataforma, les voy a avisar, ya está en la plataforma, lo voy a abrir a tal hora, lo voy a cerrar a tal hora y luego nos vemos acá para aclarar dudas y todo lo que viene después del examen, ¿sale? Ok. Pues bonita noche, chavos. Muchas gracias por su atención. Nos prolongamos un montón. Qué bueno que estemos todos tan metidos en la clase que ni sentimos el tiempo. Cuando algo está padre, pues no te quieres ir. Órale. Bonita noche. Gracias por todo. Gracias, profesora. Hasta luego. Buenas noches. Cuídense. Estudien mucho. Besos. Chao.